Un cordial saludo para todos los amigos del canal El Profe Historiador. Soy Arnovi Fajardo Barragán y les doy la más especial de las bienvenidas. Y quiero darle un saludo muy especial a las 85 personas que se mantienen como suscriptores de este canal. Es cierto que estuve perdido muchos meses, pero pues a veces ustedes saben que lo urgente termina ganándole a lo importante. Y pues, por algunas razones no pude sacar videos durante todo este tiempo. Sin embargo, teniendo en cuenta que ya estamos a cierre de año y que en diciembre del año pasado fue que empezamos este canal, llevamos un año, pues sale la oportunidad para volver a retomar con la promesa de que estaré sacando contenido de manera más frecuente. Bueno, ya se está acabando el 2023, hay muchas cositas que comentar. Y pues quisiera empezar primero con una nota de agradecimiento para una persona que reaccionó al video sobre el 7 de agosto, sobre la iconografía de la batalla de Boyacá. Esa persona es mi amiga y colega Paula Matiz de la Universidad Externado de Colombia, quien me comentó acerca de Ricardo Moros Urbina. Me dijo, tú no me contaste, tú no pusiste una litografía que él hizo del puente de Boyacá, que es la que les estoy mostrando en este momento. Y resulta que esa tarjeta postal con ese dibujo de Ricardo Moros Urbinas sobre el campo donde se libró la batalla de Boyacá me faltaba dentro de la iconografía. Entonces acá la quiero compartir primero como una nota de gratitud y de aprecio a esta colega y amiga mía, que me dijo además que la obra de Ricardo Moros Urbina es muy interesante porque él como litógrafo hizo muchas cosas para el arte nacional, no solamente con respecto a ¿qué? A cosas patrióticas, sino también a otros elementos de periodismo, como por ejemplo el papel periódico ilustrado, un proyecto de Alberto Urdaneta que se hizo a finales del siglo XIX. Y precisamente, mi querida amiga Paula me comentó de este libro. Ricardo Moros Urbina, Imágenes de una Bogotá en cambio, 1882-1911, en el cual ella participó con María Constanza Villalobos y es una recopilación de los principales trabajos que hizo Moros Urbina como litógrafo para el papel periódico ilustrado y para otras empresas, y termina siendo entonces este señor uno de los principales representantes de las artes gráficas en Colombia. Entonces ahí es un libro muy bonito, lo publicó la alcaldía de Bogotá. Acá pues se puede ver en línea, pero si pueden tener ese libro en físico, es un tesoro muy apreciado que vale la pena tener ahí en la mano. Entonces, con esta primera nota editorial y con ese primer reconocimiento y gesto de gratitud de mi parte hacia esta colega y amiga, empezamos. Bueno, hay varias cosas que estaban pendientes de trabajar ¿en qué? En estos últimos videos que pienso hacer antes de que se acabe el 2023, y uno de ellos tiene que ver con la conmemoración de los 200 años del fallecimiento de don Antonio Nariño, que se conmemoraron hace muy poquito. De hecho, fue en, fue en diciembre fue en el 13 de diciembre que se hizo la conmemoración de los 200 años. En Villa de Leyva tuve la oportunidad de ir con mi esposa, estuvimos presenciando cómo en la plaza de Villa Leyva a don Antonio Nariño le pusieron esta placa que está en un busto que está en una de las plazas del pueblo de Villa de Leyva. Se hizo por medio de un evento muy sencillo, pero también muy solemne, en el cual pues a don Antonio Nariño le hicieron una ofrenda floral y pues también hubo otro tipo de actividades.
A ver, ahí están, tomamos a mi esposa y yo, tomamos algunas fotos de ese día. Fue muy soleado, fue un día muy bonito. A él le hicieron calle de honor con miembros del ejército. Hubo discursos de las autoridades del municipio, de personas vinculadas a las sociedades nariñistas que existen en Boyacá. Y pues ahí está la ofrenda floral, además de la placa, y dentro de la Casa Museo de Villa de Antonio Nariño, que se encuentra en Villa de Leyva, que les recomiendo que vayan y le hagan la visita, pues también hubo una pequeña actividad cultural con música de la época de la independencia, hubo cuentería, sí, estuvo interesante las actividades que se hicieron ese día. Y también tuve la oportunidad de dar una pequeña charla, que es la que les quiero compartir a ustedes, algunas de las cosas que compartí con esas personas, con los asistentes en Villa de Leyva, ¿sí? Y ahí pues tengo que darle todo el crédito a Victoria Portela, la directora del museo, quien tuvo la amabilidad de darme esa oportunidad de hablar un poco acerca de no de la vida de don Antonio Nariño, sino del legado del precursor. De eso es que les quiero hablar en este momento. ¿De qué hablé en la presentación de Villa de Leyva? Pues bueno, yo en la presentación mi presentación en Villa de Leyva se llamó Buscando los rastros de don Antonio Nariño. ¿Qué quiero decir con esto? Pues sí, generalmente hay personajes en la historia que son más recordados que otros. Por ejemplo, yo estaba comentando eso con algunos colegas hace unos días antes de tener la oportunidad de ir a Villa de Leyva, y pues para ellos Antonio Nariño estaba muerto y enterrado, ¿sí? Es decir, no consideraban, para ellos no lo consideraban como importante dentro del relato o dentro del relato histórico con el cual ellos se identifican. Y pues es una lástima que eso ocurra, porque así como uno podría decir eso de un personaje como él, hay otras personas que con toda la legitimidad podrían decir que para ellos, por ejemplo, personajes como Bolívar, Santander, Gaitán, Galán, los radicales del siglo XIX, o si uno quisiera estar como en una posición incluso un poco más odiosa, pues uno podría decir que también incluso en esa vía, pues las víctimas del conflicto también terminarían estando muertas y enterradas, ¿no? Porque no se inscriben, no se les reconoce un legado, un significado o una importancia de por qué recordarlos. Y pues eso sí, hay que admitirlo, esas cosas pasan, ¿sí? Y porque esas cosas pasen, pues eso lleva al reto de plantearnos qué es lo que nosotros queremos reconocer de algún personaje. ¿Por qué lo queremos? ¿Por qué se recuerda? ¿Sí? ¿Por qué lo insertamos dentro de un relato que nos sirva para nuestro pasado, nuestro presente y nuestro porvenir? Pues bueno, en el caso de Antonio Nariño, lo que pasa es que dentro del antiguo relato de la historia patria. Nariño era parte de una tríada de los fundadores de la República. Nariño es el precursor. Luego viene Bolívar, que es el libertador, y Santander, que es el legislador. Ustedes saben que lo llaman el hombre de las leyes. Es decir, esta triada, pues tiene cierto valor, tiene ciertos contenidos, ¿sí? E incluso en el Museo Nacional, que hasta hace unos años tenía una narrativa que estaba conciliando un poco la antigua historia patriótica con los nuevos avances del relato museográfico y del manejo de las colecciones, tenía una sala dedicada a ellos tres y se llamaba precisamente Fundadores de la República. Y una de las paredes estaba dedicada a Antonio Nariño, a su vida, a la campaña del sur y demás. Luego, la pared central estaba dedicada a Bolívar y otra de las paredes laterales estaba dedicada a Santander. Entonces, la tríada se reproducía iconográficamente. ¿Mm?
Y lo que incluso podríamos llamar la atención es que esa triada iconográfica recogía una forma de escribir la historia que se asemeja mucho a la antigua historia romana, porque en la historia romana uno tenía un precursor, un jefe guerrero y un legislador. El precursor era Eneas, este príncipe troyano que sobrevive al asedio de 10 años de los griegos y toda la cosa, escapa con su padre, escapa con su hijo y que no sé qué. Y después de 1000 peripecias, él llega a Italia, eso es lo que cuenta la Eneida de Virgilio. Ustedes saben que Roma fue fundada por Rómulo y ahí él estaría cumpliendo ese papel de jefe guerrero que crea la comunidad política. Y luego el segundo rey de Roma, según la tradición, se llamaba Numa Pompilio, ¿sí? Que fue el que le dio las leyes a los romanos. Entonces, esta triada y la manera como se contaba la historia acá, pues que seguía muchos de estos modelos europeos, siempre ha sido así. ¿Mm? Pero más en el caso específico de la historia, de la manera como se escribía la historia en el siglo XIX, pues uno puede encontrar que es el mismo relato acá. A Nariño pues se le reconoce en sus orígenes nobles, se le reconoce en todas sus peripecias, todos sus actos heroicos, pero también ese infortunio, ¿sí? Y pues mientras tanto Bolívar es el jefe guerrero, triunfador, lleno de gloria y toda la cosa, es el culto al libertador, y Santander pues obviamente es el legislador, es la misma cuestión, ¿sí? Y con esa misma cuestión, a pesar de que ya la historia patriótica, de que ese relato se está cuestionando y de que ya no tiene tanta cabida, aún así todavía existen ecos de ese relato. Les pongo solamente un ejemplo. En el capítulo de Supero Histórico que hicieron para el Bicentenario del 2010, solamente dos personajes a los que les hicieron una biografía completa. Y uno de esos fue Nariño. Y ya uno tiene los datos suficientes sobre la vida de Nariño como para comprimirlos en un video de 7 minutos. Acá no lo voy a poner completo, solamente voy a poner el inicio y el final. Veamos. Todos los próceres de nuestra patria, Bolívar fue el más grande. No se atoche, Manivar. El más grande fue Santander. Pues Bolívar le dio la independencia a 5 naciones, luchó contra los españoles y fue presidente. Eso no es nada. Santander también luchó contra los españoles y también ocupó el cargo de presidente. Ustedes están equivocados, pues. El más grande fue Nariño. Que... La verdad no sé quién fue Nariño, pues. Ole, Tomás, mucho pingo. ¿Quién fue Antonio Nariño? Esto parece ser una misión para el profesor Superó. Ya sé por qué Nariño también es un gran prócer, pues. Al fin de cuentas fue un excelente militar, político, experto en volársele a sus enemigos. Y encima de todo, hasta fue intelectual, pues. Profesor, hemos desenredado el nudo de la historia a 2 nudos de Valderrama. ¡Hemos cumplido! Un momento, profesor. Yo tengo una duda. Si en aquel tiempo casi nadie sabía leer, ¿de qué sirvió que Nariño publicara los derechos del hombre, oiga? Sí, profesor. Y ya sabiendo todo esto, ¿quién y cuándo decidió que mi departamento de Nariño se debía llamar así? Esta es una misión para el profesor Superó. Y la cevichica. Entonces, ya ven, el relato patriótico del libertador, del legislador, de quién era el más grande, a pesar de todo lo que se ha avanzado en historiografía en los últimos 100 años, todavía tiene sus ecos, porque empezaron hablando de quién era más grande, si Bolívar, Nariño o Santander. Y esa es la triada de los fundadores de la República. ¿Mm? Y recuerden, dentro del profesor supero histórico, La Pola y Nariño son los únicos que tienen biografía completa, de ningún otro prócer más. ¿Mm? Eso sí llama la atención, hay que preguntarse por qué lo hicieron, pero nosotros vamos a seguir averiguando qué pasó con don Antonio Nariño. Y pues lo que yo cantaba en Villa de Leyva tenía que ver un poco con la manera como se construyó históricamente el legado de Nariño
en un momento en el cual pues la república estaba recogiendo ya los frutos, ya era una república independiente, le estaba ganando la guerra a España, pero, pero la figura de Nariño no tuvo, al menos en ese momento, no tuvo los homenajes que se merecía. Por ejemplo, esta es la nota necrológica que salió en la Gaceta de Colombia del 28 de diciembre de 1823, el último número de ese año. Y en la página 4, la nota necrológica es muy cortica, son 1, 2, 3 párrafos, y de los cuales se sacan simplemente algunas cuantas ideas. Por ejemplo, que Nariño ya pertenece a la historia y ella decidirá sobre su vida política y militar. Se reconoce que fue buen padre, buen esposo, buen soldado, amable y divertido en la sociedad, con un corazón enemigo de la venganza y su espíritu sin fanatismo. Nariño deja a Colombia recuerdos de sus inestimables cualidades. ¿Mm? Así como, alguno diría que es como por cumplir, cualquiera diría eso, ¿sí? Y pues dentro del párrafo que les estoy señalando acá, pues hablan de que tradujo los derechos del hombre, de que peleó la campaña del sur y de que sufrió muchas prisiones. Y ya, ahí está resumido en 3 párrafos el legado de Nariño. Sin embargo, no todo el mundo estaba muy a gusto con la actitud de Nariño en sus últimas actividades políticas. Por ejemplo, don José Manuel Restrepo, que era el secretario del Interior de la época y que escribió un diario político y militar, pues dejó consignado en este párrafo lo que para él era la muerte de Nariño. Entonces, luego de decir que tenía 57 años de edad y que había pasado toda su vida en prisiones por los españoles, pues dice que en el Congreso de 1823 Nariño no hizo gran cosa, que se puso de parte de fanáticos, que tenía un mal carácter y sobre todo voy a leer esta parte textual. Algunos creen que su muerte es un principio de unión para Colombia. No podía sufrir que Bolívar, Santander y otros mandasen y que él estuviera de particular cuando se creía el primer hombre de la República. Dicen que también fomentaba el partido de los fanáticos y los escritos contra masones, etc., probablemente para buscar apoyos que le pudiesen elevar. Nariño tenía numerosos partidarios en la capital. Y pues acá ya insertan a Nariño dentro de una lógica de facciones, no, todavía no podemos hablar de partidos políticos, sino de roscas, y había en los tiempos de la antigua Colombia, había roscas regionales, había roscas ideológicas, habían los partidarios del militarismo, los partidarios del civilismo, los partidarios del federalismo, los que defendían la Constitución de Cúcuta y el modelo centralista, es decir, era un ambiente muy complejo dentro de la política. Rastros de eso pues se encuentran, por ejemplo, en el libro de David Bushnell, El régimen de Santander en la Gran Colombia, y pues además acá les recuerdo que yo había hecho el año pasado uno de los primeros videos que hice fue sobre la historia de Colombia, ¿sí? Y pues yo había ofrecido hacer como un resumen de los 3 momentos que habían definido de la historia de la antigua Colombia, y pues yo creo que ya con eso podemos iniciar enero, ¿sí? Para iniciar en el otro año una nueva secuencia de videos. Pero bueno, el ministro del Interior en su diario registró esto, pero pues la situación más lamentable que se presentó con respecto a los días y a las semanas posteriores al fallecimiento de Antonio Nariño en Villa de Leyva, ocurrió cuando en Bogotá no se le pudieron hacer las exequias, una ceremonia que se tenía prevista para febrero de 1824. Y los hijos de Antonio Nariño publicaron esta hoja volante que ustedes ven acá, que se encuentra en la Biblioteca Nacional, en la cual ellos decían que el sacerdote que iba a dar ese sermón fúnebre en homenaje al precursor, tuvo que tuvo que rechazar ese ofrecimiento, pues porque lo estaban amenazando. Decía que sin disputa eso iba a resultar gravísimo para su carrera eclesiástica y hasta lo padecería su cuerpo.
Es decir, como si le hubieran dicho que si daba ese sermón lo podían meter preso. Y pues este gesto que salió al público, que lo conocieron los bogotanos de esa época, pues fue como un motivo muy complicado como para decir que incluso después de muerto Nariño no podía tener descanso, ¿sí? Pues duró en Villa de Leyva muchos años y después sus descendientes cargaron con sus restos y no fue sino hasta inicios del siglo XX que Nariño pudo encontrar reposo en la Catedral Primada. Es más, esa anécdota se recoge al inicio de este libro de Bernardo J. Caicedo que se llama Grandezas y Miserias de dos Victorias, que habla sobre los periodos sobre la época de las guerras entre federalistas y centralistas de 1812 y 1813. Dice Bernardo J. Caicedo que de niño en el oratorio de la casa paterna curioseaba a veces alzando el paño del altar una caja de pino cuya tapa, mal ajustada, dejaba entrever algo así como un hueso blanquecino. Era en la Guerra de los 1000 días. Antes de partir mi padre a los campos del norte como ayudante del general Próspero Pinzón, recibió de mi tío Wenceslao Ibáñez y Nariño el encargo de guardarle aquel sencillo cofre que encerraba los despojos de su ilustre abuelo. Con ellos había peregrinado el general Ibáñez dentro y fuera del país desde que a mediados del siglo pasado los exhumó de su reposo en la villa de Leiva, prolongando así en el desarmado esqueleto la febril inquietud y movilidad del prócer. Es decir, a Nariño no se le dejó descansar en paz y según algunos de sus biógrafos, de sus admiradores en el siglo XIX, pues eso obedecía a odios y a enconos políticos con una persona que ya no tenía cómo defenderse. Y además, lo que se decía también es la ingratitud de Bogotá. No sé, la verdad, no sé si, por ejemplo, el gobierno nacional o el gobierno distrital, ya que Nariño era bogotano, hicieron algo para la conmemoración de los 200 años de la muerte de Nariño. Yo sé que los boyacenses sí lo hicieron y en Villa de Leyva, como les dije al inicio, hicieron algo muy solemne, muy sencillo, pero muy bonito también. Entonces, ahí sí habría que preguntar si se recuerda a estos personajes y se les inserta dentro de un relato que nos identifique como colombianos o no. Al final voy a mostrar algunos ejemplos de algunas cositas que he encontrado después del paso por Villa de Leyva. Pero bueno, sigamos acá. ¿Cómo creen que fue la reconstrucción de la figura de Nariño en el siglo XIX? Porque en el siglo XIX fue que se construyó esta imagen de la historia patria. Pues bueno, yo he encontrado algunas pistas, estos son rastros, esto no es una investigación completa, amerita una investigación completa, un libro bien bacano. Pero por el momento yo quiero mostrarles algunas de las pistas que encontré para la presentación y una de las primeras pistas es la reivindicación a medias que hizo Restrepo en su edición definitiva de la historia de la Revolución de Colombia. Él había sacado una primera edición en 1827, 4 años después de la muerte de Nariño, en la cual pues se hablaba hasta el fin de la batalla de Boyacá y pues ahí se habla del papel de Nariño con los derechos del hombre, las guerras civiles y demás. Entonces digamos que la reivindicación completa fue en la segunda edición que hizo Restrepo, que fue la de 1858. Y en esa edición se dice que Nariño en el fondo tenía razón. Fíjense cómo dice. La experiencia que ilumina con la antorcha de la verdad las cuestiones más difíciles de la política manifestó después a la Nueva Granada que Nariño en el fondo tenía razón. Es decir, que el federalismo era malo o al menos no era conveniente para esa época. En fin. Pero luego de esa reivindicación, que ni siquiera fue dentro del texto principal, sino que fue en una nota, dice lo siguiente Restrepo. ¿Qué derecho tenía entonces Nariño y cuál tuvo en lo venidero para querer que su voluntad triunfara contra la general de las provincias decididas por el gobierno federativo? ¿No habría sido mejor que conformándose con ella hubiera tratado de dirigirla bien
y de manifestar con hechos que los pueblos se equivocaban antes de recurrir al duro y peligroso extremo de la guerra para violentar la opinión de las provincias. Entonces digamos que ahí la imagen de Nariño quedó más o menos reivindicada, pero no del todo. Siempre se le dijo que ese no era el modo de hacer las cosas. Y en cambio, la memoria de Nariño se perpetuó mejor y se difundió mejor por medio de estos dos personajes, don José María Espinosa y don José María Vergara y Vergara. ¿Qué pasó con ellos dos? Lo que hacen Espinosa y Vergara es perpetuar la imagen de Nariño de dos formas. Espinosa por medio de la iconografía y por medio de sus memorias, y Vergara es uno de los primeros biógrafos de Nariño. Espinosa, para los que lo conocen, fue el abanderado de Nariño en las campañas del sur. Y además, pues también participó con él en las guerras civiles de 1812 y 1813. Y dejó su relato en este librito que es muy bonito, que a mí me gusta mucho, que se llama Las Memorias de un Abanderado. Recuerdos de la Patria Boba, 1810-1819. Su primera edición fue en 1876 y ha tenido muchas ediciones. La más reciente que yo conozco es esta, la de Ediciones desde Abajo, que es una edición muy bonita que salió con motivo del Bicentenario del 2010 y en la cual reproduce no solamente el texto de Espinosa, sino también los cuadros que él pintó de la campaña del sur, y además en un prólogo le hacen un análisis de cómo la voz de Espinosa reflejaba la voz de muchos sectores populares con respecto a la participación de ellos en la independencia. El prólogo de la edición original que era de este señor José Caicedo Rojas, va por otra vía, va por hablar de la patria boba, de dónde viene el término, de cómo esto es un testimonio clave de eso y de cómo estaba empezando a construirse la historia nacional con lo que se encontraba en la Biblioteca Nacional y en los archivos y el deber patriótico que había que hacer de recuperar todo eso y no solamente de recuperar los documentos, sino también de indagar por las personas que todavía tenían recuerdos de eso. Cuando sale el libro de Espinosa ya han pasado más de 50 años de sus aventuras. Entonces, era como un deber patriótico, era un ejercicio de memoria colectiva que se tenía que hacer. ¿Sí? Entonces se esperaba que, además de las memorias de Espinosa, pues salieran más memorias de soldados rasos, porque ya se tenían memorias de otra gente. ¿Sí? Entonces, ahí ya estaban las memorias de López, de Obando, etcétera. ¿No? Entonces ahí habían cositas por hacer. ¿Qué es lo que también hace Espinosa? Espinosa también recuerda a Nariño por medio del arte. Es uno de los referentes icónicos, Espinosa es uno de los referentes iconográficos de la historia del arte colombiano, clave para la iconografía de los tres próceres, Nariño, Bolívar y Santander. Y a Nariño también lo representaba siempre con su uniforme militar y su chaqueta, una chaqueta que le cubría el uniforme militar. Y en 3 de los cuadros de la campaña del sur se muestra a Nariño como su protagonista principal. Acá está en la batalla de Calibío, a las afueras de Popayán. Acá está Nariño, el siguiente es el brigadier José de Leiva, que era español y participó en la causa de la independencia. Este es José María Cabal. Este seguramente es Antonio Nariño Ortega, el hijo del precursor que lo acompañó en la campaña. Los granaderos de Cundinamarca y ahí están peleando contra las tropas de Sama. Entonces ahí está como en una representación teatral y por eso Nariño ahí está como en primer plano. Acá está un poquito más alejado, esta es la batalla de Tasines. Los realistas, pastusos y patianos están en la zona de arriba. La infantería de Nariño está luchando para ocupar la cima. El nivel de violencia es mucho, pero Nariño no está oculto en ningún lado, sino que está al pie con sus tropas, alentándolas, dirigiéndolas y pues llevándolas a la victoria. Pero, como se sabe, Nariño fue derrotado en los ejidos de Pasto por los habitantes de la ciudad, muchos de ellos indígenas,
¿sí? Ustedes pueden ver acá los indígenas de Pasto derrotando a los ejércitos de Cundinamarca y acá Nariño está enfrentando su destino. Esta anécdota la cuenta Espinosa en sus memorias. Entonces, para que las lean y todo eso. Y el mérito está en el valor de Nariño, en la valentía de los pastuzos en la defensa de su ciudad, porque acá al fondo está el ejército del rey escapando hacia Quito. Entonces, todo el mérito del triunfo es para Pasto. Pues bueno, de esa manera fue que Espinosa, con estos cuadros que los pintó hacia 1840 y 1850, y con sus memorias, buscó perpetuar la imagen de Nariño, ¿sí? ¿Cómo lo hace José María Vergara y Vergara? Vergara y Vergara lo que hace es escribir la vida de Nariño, que primero sale en la Historia de la Literatura en Nueva Granada, que es un libro de 1867, y que luego se extractó y se publicó en Londres en este libro que se llama Escritores Colombianos, Artículos Literarios de José María Vergara y Vergara, que es de 1885. Ya para ese momento Vergara y Vergara había muerto. Pero Vergara y Vergara, junto con Groth y otros historiadores, reconocen mucho el papel de Nariño. Y, por ejemplo, Vergara y Vergara también hace protagonista a Nariño de una de las tazas de chocolate, de una de las tazas en su cuadro costumbrista de las tres tazas. La taza de chocolate fue en honor de Nariño en 1813. Y dentro de lo que recoge Vergara y Vergara para perpetuar la imagen del precursor está este soneto. Las últimas palabras del general Nariño recogidas por sus amigos en el siguiente soneto. Enemigo mortal de los tiranos, perdí familia, patria y cuanto había. Nació la libertad por quien ardía y ahogarme quiso con sus propias manos. Fuera el pueblo o el rey mis soberanos, hallábame exaltado o preso el día. A mi inocencia siempre prevenía, grillos la España, grillos mis hermanos. A mí a la patria promoví su gloria, y a pesar de la envidia calumniosa, mi tierno afecto lo dirá la historia. Pruebas le dejo de constancia honrosa, a mis hijos y deudos mi memoria, y mis cenizas bajo de esta losa. Y pues de esa manera, Vergara y Vergara buscaba perpetuar la imagen del precursor. Pero pues con toda esta labor, pues ya se había aceptado la presencia de Nariño. Por ejemplo, poco antes de la salida del libro, de las Memorias de Espinosa, por ejemplo, ya se tenía un papel digno al precursor en las biografías militares de José María Baraya. Es un libro de 1874 que recoge la parte de la historia patria, pero también parte de biografías y de muchos de los militares que participaron en la independencia y las guerras civiles hasta ese momento. La primera biografía de este libro es la de Nariño. Y también ustedes pueden ver cómo estaba representado en el papel periódico ilustrado, que era el proyecto de Alberto Urdaneta, hacia 1881, más o menos. Sin embargo, hay una pequeña nota. Siempre Nariño tenía que cederle su lugar al Libertador. En las biografías militares, los que hicieron el prólogo y hicieron el informe para justificar la importancia de ese libro y todo eso, lamentaban que la primera biografía lamentaban que no apareciera dentro de la biografía, dentro de ese libro, la biografía de Bolívar. Ay, qué lástima que no esté el Libertador, si es de todo el mundo. Está bien que es una obra neogranadina, decían, y entonces en ese sentido justificaban que estuviera Nariño de primero. Pero según ellos, obligatoriamente tendría que ir primero el Libertador que Nariño. Y lo mismo en el caso del papel periódico ilustrado. El número 1 se lo dedicaron al Libertador, el número 2 se lo dedicaron a Nariño, con una muy buena escrito biográfico también. Entonces de ahí salió la idea de, después de Bolívar, Nariño. Bolívar como el genio de América, Nariño como el principal representante de la nacionalidad colombiana.
Y eso no solamente se reflejó en esto, sino que también llevó a que se recordara en vísperas del centenario de 1910. Por ejemplo, el señor Carlos Arturo Torres, en este folleto llamado La Estatua del Precursor, dice esto sobre Nariño. Cuando se estudia nuestra historia con ánimo sereno y comprensivo, se advierte que si hubo alguna vez personificación arquetípica de nuestro carácter nacional, en lo que puede tener de atrayente por su originalidad, de más genial en sus energías instintivas y de más relevante y preciso en sus condiciones, esa es la del precursor claro evidente. Hombre de pensamiento u hombre de acción, general o letrado, estadista o tribuno, periodista o filósofo, dictador o conspirador, imprime en todas las manifestaciones de su múltiple actividad un espíritu de amable y ático bogotanismo, que ahí sí habría que preguntarle al señor Torres qué quería decir con eso, que en medio de los más ásperos contrastes de una vida de continua azotada por la tempestad, le gradúa de gentil caballero, de corazón magnánimo, de noble y generoso ciudadano. Nimba la figura de Nariño ante la posteridad aquella sombra de un hado funesto que fue como el huésped doloroso de todos sus instantes, la fatalidad que le acecha, Edipo americano, lo que yo les decía acerca de este personaje noble, de linaje, valiente, inteligente y todo lo demás, pero marcado por un destino trágico. Acá lo dice Carlos Arturo Torres, lo compara con Edipo. ¿Mm? Entonces ya con esa imagen, pues bueno, ahí sí uno se podría preguntar si eso no es exagerar un poco o si esa es la manera en la cual se quiere recordar a este personaje, ¿sí? Como alguien, como si esa fuera parte de nuestra identidad nacional, de que nosotros estamos bien, tenemos muchas virtudes y todo lo demás, pero que también estamos marcados por algún signo trágico, por algún destino maligno que no nos ayuda en nuestras empresas como país. De pronto eso también está por ahí. Mm. Otra cosa que se desarrolló durante la memoria de Nariño, otra cosa que se desarrolló con respecto a esto, fue la rivalidad que hubo entre Nariño y Santander, ¿sí? Es decir, los apologistas de Nariño decían que una buena parte de los problemas que tuvo el precursor venían precisamente de Santander, es decir, que esa triada no era tan sagrada, sino que uno de esos actores tenía, no era tan digno de estar en ese lugar y toda la carga la llevaba el general Santander. Resulta que cuando Santander dejó la presidencia por allá en 1837, él publicó unas memorias y a esas memorias le contestaron por medio de unos panfletos que salían en las calles y que fueron recopilados. Esa recopilación se aparece acá en esta edición de Planeta. Se le atribuyeron a un abogado llamado Eladio Urizarri y el libro se consigue todavía como Cartas contra Santander. Eso sí toca que lo consigan en librerías de segunda. Pero dentro de esas cartas contra Santander, que era una respuesta que se hizo entre 1837 y 1838, a las memorias del general, pues una parte de eso se trataba de cómo Santander había traicionado a Nariño en 1812 porque él era oficial del ejército de Cundinamarca y desertó, atacó a Bogotá el 9 de enero de 1813 y Nariño lo perdonó. Y cuando Santander estaba gobernando como vicepresidente en la antigua Colombia, lo único que hizo fue fastidiar a Nariño en sus últimos años, ni siquiera le permitió los funerales, etcétera. Entonces, toda esa carga de disputa de facciones políticas, pues en parte cogió a la rivalidad entre estos dos personajes como munición política. Y eso que se hizo en 1837, 1838, se reprodujo después en 1940, cuando Laureano Gómez escribió en unos artículos del Siglo, que luego se reprodujeron como libro, y ahí hablaba del mito de Santander.
Y el mito de Santander, pues era para decir que, para cuestionar las pretensiones del Partido Liberal que en ese momento estaba gobernando, de decir que la nacionalidad y los ideales políticos de la República estaban encarnados en Santander y lo que hace Laureano Gómez, o lo que trata de hacer, es de cuestionar esa pretensión y decir que vale más Nariño que Santander. Y recoge en términos muy parecidos a los de Urizarry o los que escribieron esos panfletos, recoge los términos de esa disputa. Solamente que eso se hizo en 1940. Y lo interesante de esta edición que yo les pongo acá es que esta edición del mito de Santander no es colombiana, es venezolana y salió por cuenta del gobierno de allá, pues que también tiene su pelea con Santander, con la memoria de Santander y pues ahí con la rebelión Bolívar-Santander, etcétera, etcétera. ¿Sí? Pero ahí la dejo como una curiosidad bibliográfica. Ellos reconocieron que Laureano no era un personaje muy santo acá en la historia de Colombia, pero le valoran el análisis histórico que hizo de la figura de Santander, que se reprodujo en ese libro. Por eso consideraron que valía la pena volverlo a publicar. ¿Mm? La política que a veces se mete con los relatos históricos, lo cual ha pasado siempre. Pero más allá de los debates políticos y más allá de esas cuestiones ideológicas, queda otro problema. Listo, ya sabemos que se reconstruyó la imagen de Nariño como dentro de esta triada, que es el precursor, que se le dan ciertas características como precursor, es parte de la historia patria. Sin embargo, hay otros temas importantes dentro de la recolección de ese legado, de esa imagen de Nariño, y uno de ellos es simplemente la de sus documentos, ¿sí? Pues con todas las dificultades que tuvo Nariño, en la cual hasta le confiscaron la biblioteca y están los asuntos de los papeles y de su archivo familiar, pues lo que se hizo durante el siglo XIX y durante el siglo XX fue el ejercicio de recoger y publicar los documentos de Nariño. Uno de los primeros intentos que se hicieron fue por cuenta de don José María Vergara y Vergara, que publicó en 1859 la vida y escritos del general Antonio Nariño. Solamente alcanzó a sacar un primer volumen en el cual se recogen pues, los derechos del hombre, algunas cositas que escribió en 1809, 1810, y su defensa y un plan de gobierno de 1797, y esencialmente su periódico La Bagatela, que está ahí completico. Pero hubo que esperar casi 50 años para que la Academia Colombiana de Historia, en el volumen 2 de la Biblioteca de Historia Nacional, recopilara los documentos de la vida del precursor. La vida pública y privada de Antonio Nariño aparecen en este volumen llamado El Precursor. Son más de 600 páginas de documentos, ¿sí? Y ahí hay cosas muy interesantes y esta, digamos que fue una de las principales fuentes de estudio de la vida de Nariño. ¿Mm? ¿Qué se hizo a lo largo de todo este tiempo? Pues tratar de reproducir los escritos de Nariño y de hecho, y esto sí lo recogía el historiador Daniel Gutiérrez, lo que se ha hecho es más es recopilar los documentos que dentro de la historia patria se recopilaron y se reprodujeron con más facilidad los documentos que defendían la causa del centralismo que aquellos que podrían difundir las ideas federalistas. Por ejemplo, la bagatela se reprodujo muchas veces, se puede conseguir fácilmente en línea, impresa, etcétera, etcétera. Y eso lo podemos ver, por ejemplo, aquí. A ver, por ejemplo, en Nariño Periodista, que es de Carlos Restrepo Canal, se reprodujo la bagatela, ¿sí? El periódico de Nariño en todos sus números de 1811 a 1812, junto con otros escritos que se le atribuyeron a él, en los cuales pues habla de manera muy crítica del federalismo.
Y también Guillermo Hernández de Alba reprodujo el proceso de Nariño que se le hizo en 1794 por lo de los derechos del hombre. Con todo este acervo detrás, lo que se pudo consolidar fue lo siguiente: los 6 tomos del Archivo Nariño que ustedes pueden ver aquí. Este Archivo Nariño fue publicado entre 1989 y 1990, aprovechando la coyuntura de la creación de la Fundación para la conmemoración del natalicio y del de los 200 años del natalicio y el sesquicentenario del fallecimiento del general Santander. Paradójicamente, paradójicamente, una institución creada para reproducir la imagen del general Santander le dio un espacio muy importante a los documentos del precursor recopilados pacientemente por Guillermo Hernández de Alba. Y son estos de acá, son los 6 tomos del Archivo Nariño que se pueden encontrar en cualquier biblioteca pública. Entonces digamos que por esa vía uno puede conocer muy bien qué pensaba Nariño. No hay motivo por el cual uno diga que no se conoce las ideas del precursor. Otra cosa es cómo se reproduce la imagen del precursor fuera de estos documentos que muchas veces están simplemente limitados al acceso de los historiadores, de los interesados en estas cosas. ¿Cómo le llega al gran público estas ideas? A pesar de que estos esfuerzos de publicar documentos era con el objetivo de que le llegara a muchas personas. Por eso las academias tratan de hacer esa labor, ¿sí? Y de publicar estas cosas. Pero pues en estos tiempos hay que aprovechar otros medios de comunicación para difundir imágenes de estos personajes. Y una de esas es la televisión. Por ejemplo, si nosotros hablamos de Nariño en televisión al menos yo conozco 3 representaciones. Una en 1982, donde Gustavo Angarita interpretó a Nariño en la serie El Precursor. Fueron 26 capítulos dentro de esta serie de Revivamos Nuestra Historia. Y si ustedes se acuerdan, yo había hablado de Gaitán en televisión y la serie del Bogotazo con Edgardo Román, que en paz descanse, esa salió también dentro de esta serie de programas de Revivamos Nuestra Historia. Entonces, ahí está reproducido. ¿Listo? Luego, en los 90, es decir, hace 30 años, salió esta otra serie. Crónicas de una generación trágica, que era más de ficción histórica, un proyecto de Gabriel García Márquez. Salió en el marco del 5º centenario del Encuentro de los Dos Mundos o Descubrimiento de América, como lo quieran llamar. Ahí Nariño fue representado por Luis Fernando Montoya, Montoya, y pues la generación trágica está encabezada por él. Pues también ahí están Camilo Torres, Caldas, Jorge Tadeo Lozano y todo eso, pero el principal es Nariño, es decir, la reproducción de la idea de que el centralismo es lo mejor. Y la representación más reciente de la figura de Nariño en televisión fue en 2010 cuando RCN hizo La Pola. Sí, La Pola, si se acuerdan que habíamos hablado de ella cuando cuando sacaron la moneda de La Pola, pues bueno. La serie de La Pola de RCN, pues protagonizada por Carolina Ramírez, tenía como otro de los personajes importantes es Nariño. Y Nariño está representado por Luis Fernando Hoyos. ¿Sí? Este actor que está acá, un actor muy reconocido en la televisión nacional. Y ahí se le sigue con detalle desde las peripecias, sus prisiones, su trayectoria política y todo eso, desde 1797, que es cuando él regresa de su primer exilio, hasta su prisión en Pasto. Y pues hay una escena un poco imaginaria al final de la novela. Esta causó controversia, incluso en la presentación de Villa de Leyva hubo controversia, pues por unos temas que manejaron ahí con respecto a la familia de Nariño, que eso se pueden dejar para otra ocasión. Pero
no hubo solamente reproducciones de Nariño en televisión, sino que también hubo otras publicaciones en las cuales Nariño fue uno de los personajes más importantes. Yo acá rescato tres. Dos del Bicentenario del 2010, que son de cómo el pueblo alzó su voz, 5 crónicas de la independencia, de una colega y amiga mía que se llama Catalina Ruiz, e ilustrado por Luisa Uribe. Ahí uno de los capítulos es sobre Nariño. Y para mí es mi favorito, no solamente por el aprecio que le tengo al precursor, sino por la manera como se escribió esa crónica, porque lo hicieron de manera como una carta imaginaria de José María Espinosa a un amigo en Pasto, en la cual le habla de sus recuerdos de la campaña del sur. Entonces, por el estilo epistolar del siglo XIX, que a mí me gusta mucho, y por la manera como ahí juntan a estos dos personajes, a Espinosa con Nariño, ahí yo recomiendo mucho este librito de cómo el pueblo alzó su voz. En la colección del Bicentenario del Gobierno Nacional, esto es del Ministerio de Educación Nacional, hubo 11 relatos para volver a contar, que es Te cuento la independencia. Y el relato de Germán Mejía Pavoni es sobre el árbol de la libertad. Los árboles de la libertad que se plantaron en Santa Fe en 1813, cuando Nariño era presidente. Entonces ahí también se habla pues de la batalla de San Victorino, del 9 de enero y todas estas cosas. Y ahí Nariño es el personaje. Y lo que hizo la revista Semana junto con la gobernación de Cundinamarca fue celebrar el bicentenario de la independencia de Cundinamarca en 1813, de 1813, con esta cartilla muy bonita que se llama Nariño, el triunfo de las ideas. Fue un proyecto colectivo muy interesante en el cual se cuenta la vida de Nariño por varios historiadores, el contexto en el cual él actuó, es decir, la Santa Fe colonial, el periodo de la independencia, el contexto internacional, y se habla también de su vida familiar. Es decir, la vida completa de Nariño se encuentra en este bonito proyecto de Nariño, el triunfo de las ideas. Además, porque ya hablar del triunfo de las ideas es, es interesante. Lo importante es las ideas más que el triunfo de la voluntad, de esa voluntad basada en la violencia y no en la razón. El triunfo de la voluntad basada en la exclusión del otro y en la negación de los derechos, eso no es lo que se debe recordar. Y de alguna manera, pues Nariño sirve como personaje para recordarnos que la república, la libertad debe estar basada en el derecho. ¿Mm? Sin embargo, y siguen los sin embargos, la memoria de Nariño, se, a pesar de sus esfuerzos, pues se ve como un poquito desdibujada, ¿sí? Incluso pasa con la ubicación de su estatua. La estatua de Nariño, que ustedes, por ejemplo, pueden ver ahí en la parte de atrás del Capitolio y frente a la casa de Nariño, el Palacio Presidencial, estaba originalmente en San Victorino. En 1910 la pusieron ahí, la coronaron incluso, como un gesto por fin de homenaje de Bogotá a su precursor. Y acá estaba en la plazoleta, pero después de 1948 quitaron ese pedestal y pues ustedes han visto cómo es ahorita San Victorino. Si ahorita estuviera el precursor ahí, se le hubieran quitado las letras, se lo hubieran robado y lo hubieran fundido. Pero lo pusieron solo en esa plazoleta y pues desde el actual gobierno se puede visitar esa plazoleta, pero antes esto estaba cerrado. Menos mal, a Nariño se le puede visitar ahora, ¿sí? Pues ponerle alguna florecita o alguna cosita. Ojalá le hayan puesto unas flores en su momento en estos días que pasaron.
Pero bueno, si queremos validar la memoria de Nariño, el legado, su papel dentro de la República y no simplemente decir que simplemente está muerto y enterrado, ¿cómo lo podemos hacer? Pues yo les dejo varias pistas. Por ejemplo, podemos relacionar a Nariño con Gaitán, porque a ambos los une la fecha del 9 de abril. O podemos recuperar la figura de Nariño como el gran colombiano o el colombiano de todos los tiempos. Eso fue lo que intentó hacer el proyecto de Semana de Nariño, el triunfo de las ideas. Ahí se recogía que en 2003 se hizo una encuesta dentro de varios historiadores sobre cuál era el personaje histórico que representaba la nacionalidad colombiana y el triunfador fue Nariño. Sin embargo, no sé si ustedes recuerden que hubo después un programa de televisión que se llamaba El Gran Colombiano y dentro de la lucha por ver quién era el Gran Colombiano, todo eso terminó llevando a una pelea entre Álvaro Uribe Vélez y Jaime Garzón y ganó Uribe Vélez, ¿sí? Entonces se politizó la cosa y en vez de servir como un mecanismo de identidad nacional, se volvió un asunto de polarización política. Y pues yo había hablado también alguna vez del importante de que el solio y la espada de Bolívar se encuentren dentro de la Casa de Nariño. Es decir, la autoridad representada en el solio del Libertador y su espada debe estar basada en el derecho. ¿Mm? Esas son algunas de las ideas que yo había propuesto. Y pues de eso creo que también hablé en el video sobre el robo de la espada de Bolívar. Entonces, todas esas cositas ahí se las voy a ir compartiendo. ¿Con qué vamos a cerrar? Vamos a cerrar mostrando simplemente algunas de las cositas que yo encontré sobre la conmemoración de los 200 años de la muerte del precursor. Pues bueno, ¿qué encontramos? Por ejemplo, esta nota es del diario de Tunja y pues ahí sacaron esta pequeña poesía y esta nota de Hernán Olano García, presidente de la Academia Patriótica Nacional Antonio Nariño. Una cosita muy breve. ¿Qué otra cosa aparece por acá? Aparece este otro de la publicación Nos cogió la noche, 200 años de la muerte de Antonio Nariño, escrito por Juan Pablo Mejía, y pues hablando del prócer y todo lo demás, de su legado. También está este otro, uy, esperen que siempre los propagandas fastidian, y esas no se pueden dejar no se les puede dejar gusto, porque la publicidad siempre es molesta a veces, no lo deja uno leer con calma. Listo, acá está. En este otro informativo, que este sí es de Nariño, también me gustaría saber si en el departamento de Nariño hicieron algo de homenaje al precursor. No encontré ninguna nota, pero pues fue como así de carrerita. Habría que buscar con más calma. Pero ahí escribieron un ensayo. Este señor Mauricio Chávez Bustos escribió un ensayo largo acerca de el legado de Nariño. Y el último que salió en este periódico de la Agencia de Prensa Rural, que reproduce algo que había salido en el semanario Voz, ¿sí? Pues ahí está su, un resumen de lo que es la vida del precursor. Hay que buscar otros materiales a ver qué se puede encontrar. Y bueno, ya con esto pues yo ya voy cerrando este video. Como pueden ver, estuvimos recorriendo el depósito de libros a lo largo del video, así que no les voy a recomendar más cosas sobre la vida del precursor, excepto que busquen alguna buena biografía de él. Hay varias, Raimundo Rivas, por ejemplo, Jorge Ricardo Bejarano también escribió otra, Enrique Santos Molano,
Es como los últimos estudiosos de la vida del precursor. Y también había una en inglés que yo conocía que se llamaba Nariño, Hero of the Colombian Independence, de Thomas Blossom. Esas serían como las biografías que les recomiendo de Nariño. Pero pues, si quieren conocer más del precursor, pues ahí tienen varios materiales. Yo recomendaría que empiecen por las memorias de Spinoza, que siempre son muy amenas. Y si de pronto ustedes que fueron o fueron suscriptores de semana y les llegó el folleto de Nariño, el triunfo de las ideas, búsquenlo, léanselo y verán que ahí pueden encontrar cosas muy importantes sobre la vida de este personaje. Entonces, por el momento, con esto me despido, no sin antes invitarlos de nuevo a que compartan sus opiniones, sus ideas en el correo electrónico profehistoriador.1981@gmail.com o en la caja de comentarios. Ahí siempre pueden encontrar, ahí pueden dejar sus ideas, que yo con mucho gusto las leeré. Los dejo por el momento deseándoles una feliz noche, deseando que hayan pasado unas felices fiestas de Navidad, unas felices Pascuas, y nos seguiremos viendo por aquí. Eso sí, cuídense mucho, váyanse por la sombrita y que duerman, porque como dijo Piero, de vez en cuando viene bien dormir. De ustedes se despide su atento amigo y su seguro servidor, el profe historiador, y hasta una próxima oportunidad. Cuídense mucho, chao, y que duerman.